Muy bien. Vamos a la palabra de Dios. Le invito a Oseas capítulo 14. Oseas capítulo 14. Y vamos a mirar hoy una palabra que se complementa o que continúa la palabra que el Señor ya nos había entregado una semana atrás. Oseas capítulo 14, verso número 9. Oseas capítulo 14, verso número 9. Fíjese lo que dice y póngale mucha atención. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Pregunta. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Fíjense muy bien, vamos a volverlo a leer. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Le invito a que incline su rostro un instante. Señor, yo te pido que tu paz continúe, Señor, gobernando nuestro corazón, y en medio de esa paz la semilla de tu palabra pueda ser sembrada. Te pido en el nombre de Jesús que el espíritu de sabiduría y de revelación puedan permitirnos hoy entender tu palabra, y que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. En el nombre poderoso de Jesús, abre el entendimiento de tu pueblo en esta noche, y que podamos todos entender completamente lo que tú hoy nos quieres enseñar. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias por lo que estás haciendo ahora. En Cristo Jesús, amén. Fíjese muy bien, y esta palabra la hemos llamado sabio y prudente, porque son dos palabras que encontramos en este verso 9 de Oseas capítulo 14, y quiero contextualizarlo un poco. ¿Qué está sucediendo en este capítulo 14? En el capítulo 14 el Señor está hablando a través del profeta de cómo el pueblo o la tribu de Efraín, una parte del pueblo de Israel, que previamente había sido castigado por Dios por haber abandonado a Dios, siguiendo a ídolos y siguiendo una cantidad de cosas, entonces entendieron, se dieron cuenta de que darle la espalda a Dios es un mal negocio. Darle la espalda a Dios es lo peor que una persona puede hacer. Y entonces se dieron cuenta de eso y volvieron a Dios, se reconciliaron con Dios, y Dios prometió que ya iba a escucharlos, que los iba a bendecir, que los iba a prosperar, que iban a dar fruto. Y terminan este verso 9 con esta declaración en forma de pregunta: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Es decir, se está refiriendo al hecho de que sin Dios no somos nada, mas con Dios somos en realidad capaces de conquistar cualquier cosa. Y eso es lo que nos está aquí preguntando el Señor a través del profeta. Y está diciendo: ¿quién es sabio para que entienda? Y entonces vamos a entender o vamos a comprender en esta noche el valor de sabio, el valor en la escritura de un sabio. ¿Quién es un sabio? En realidad, un sabio, según Dios, es uno que entiende. Por eso está diciendo ahí: ¿quién es sabio para que entienda esto? Y esto nos lleva a parte de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en esta tierra. Y quiero invitarle a Jeremías capítulo 9, verso número 24. Jeremías capítulo 9, verso número 24. Fíjense lo que dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué?
en entenderme y conocerme. Fíjense lo que está diciendo Dios. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme a mí, en conocerme a mí. Está hablando Dios. Porque si miramos, regrésate por favor al verso 23. El verso número 23, fíjense lo que dice. Nos muestra en aquellas cosas en las que se alaba el hombre. Y entonces dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su ¿qué? En su sabiduría. Fíjense, Dios está hablando y está diciendo, no se alabe el sabio en su sabiduría. Y hemos entendido y hemos aprendido por la palabra que solo hay dos sabidurías. Una sabiduría que proviene de Dios o de lo alto y una sabiduría terrenal que también es animal y diabólica. Y entonces si Dios está diciendo, no se alabe el sabio en su sabiduría, ¿a cuál sabiduría se está refiriendo? A la terrenal. Y entonces está diciendo, no se alabe, no se sienta muy grande porque sabe mucho. No se sienta más grande que otros porque conoces muchas cosas, no. Y sigue diciendo, ni siquiera en su valentía se alabe el valiente. Ay, es que a mí no me da miedo de nada en esta vida. Que venga lo que venga, que a mí no me da miedo de nada. Y hay gente que se siente tan valiente que se alaba a sí misma por eso. Y Dios está diciendo, ni siquiera en su valentía se alabe el valiente. Ni el rico se alabe en sus riquezas. Mire, tres cosas por las cuales el hombre común, el hombre natural, se puede ufanar, se puede alabar: por su sabiduría, por su valentía o por sus riquezas. ¿O acaso no nos hemos dado cuenta de que hay personas que se sienten más grandes que otras solo porque tienen más dinero en su cuenta bancaria? ¿O se creen más importantes? Pero en realidad somos iguales, ¿o no? Y Dios está diciendo, no se alaben en esas cosas. Y en el 24 nos dice de lo que sí debemos alabarnos, o lo que debemos buscar alabarnos. Y es en entenderlo a Él y en conocerlo a Él. Y fíjense cómo sigue. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia, ¿en dónde? En la tierra. Y termina el verso diciendo, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, ¿qué es lo primero que el Señor quiere que usted y yo hagamos en esta tierra? Que lo entendamos y que lo conozcamos. Y según lo que vemos en Oseas 14:9, está diciendo, ¿quién es el sabio? ¿Quién es sabio para que entienda? Dándonos entonces la pista o dándonos el indicio de que un sabio es uno que entiende. ¿Es uno que qué? Que entiende. Puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Procese por un momento esa palabra. Jesús está preguntando. Todo el capítulo 24 Jesús está dando un discurso profético acerca de las señales de los últimos tiempos. Y en medio de todo ese discurso o de esa enseñanza, Él está preguntando esto: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Entonces, fíjense que este verso nos define quién es un prudente. Y un prudente entonces es uno que conoce cuál es el alimento y conoce el tiempo para dar el alimento.
Yo sé que cada familia, y dependiendo de el entorno cultural o el trasfondo cultural de donde vengamos, del país, de la región de donde vengamos, cada uno de nosotros en nuestra familia particular tenemos unos tiempos de comidas. Algunos, como en el caso nuestro en Colombia, desayunamos, es la primera comida de la mañana. Al mediodía le llamamos almuerzo y en la noche comida le decimos, o cena también. Entonces nosotros comemos 3 veces por lo menos al día. Hay personas o hay regiones en donde quizás comen solo 2 veces al día, una vez en la mañana, otra finalizando la tarde. Otros pueden comer 5 veces al día. Cada uno tiene diferentes tiempos. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Piensen esto. Si usted está acostumbrado a comer desayuno, almuerzo y cena, y usted se levanta mañana, que es domingo, se levanta a las 8 de la mañana, ¿qué está usted esperando? El desayuno, ¿cierto? Pero el desayuno no se hace solo. Alguien lo tiene que preparar, ¿o no? El sabio es el que sabe qué va a hacer, cuál es el alimento que va a preparar y lo tiene a tiempo. Ese es un prudente, perdón. Ese es un prudente. Por eso está diciendo acá, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? ¿Para qué? Mire el propósito de que sea prudente. Para que les dé el alimento a tiempo. ¿No le ha pasado que muchas veces se pasa el tiempo de la comida y ya no tiene ni hambre? Ya lo que tiene es mal genio. Y ya no quiero comer. Porque ya hasta el cuerpo se habitúa a los tiempos de comida. Cuando usted ya está habituado a comer 3 veces al día, si usted come una sola vez, el cuerpo le está diciendo, hey, ¿qué pasa? No me has dado de comer. Y ya tiene hasta los horarios. Hay gente que se despierta en la mañana solamente porque el estómago ya no lo deja dormir. Porque ya le está diciendo, hey, necesito alimento, comida. Pero el alimento se tiene que dar a tiempo. Ahora, cuando hablamos de alimento, por supuesto, la ilustración es el alimento físico, pero en realidad lo que la Biblia nos está hablando es del alimento espiritual. Entonces, fíjense que en la pregunta que está haciendo el Señor a través del profeta, está uniendo tanto el sabio como al prudente. Porque los dos son muy importantes. Porque ¿quién es el sabio? Como ya lo vimos, el sabio es aquel entonces que entiende al Señor, que ya oye y entiende, es decir, ya ha recibido una enseñanza y la ha entendido y la ha procesado en su vida y la ha introyectado y la ha aplicado a su vida. Pero ahora falta que sea prudente, es decir, que eso que ya él individualmente está haciendo pueda enseñárselo a otros, entregárselo a otros, para que ellos también se alimenten y también oigan y entiendan y se conviertan también en sabios. Fíjense lo que dice segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Pablo está hablándole a Timoteo. Y fíjense lo que Pablo le dice a Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, en otras palabras, ya te has convertido en un sabio, porque has oído y has entendido y has aplicado lo que has entendido. Ahora quiero también que seas prudente. Y por eso le dice, esto encarga a hombres fieles, porque si es fiel también va a ser prudente. Recuerde que Mateo 24:45 dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Son 2 características que van de la mano. Y dice, esto encarga también a hombres fieles o prudentes
que sean idóneos o aptos para enseñar también a otros. En pocas palabras y resumiendo este concepto es lo siguiente: si usted viene a la congregación o si usted va a la palabra en su tiempo en casa y usted lee algo y usted lo entiende y el Señor habla a su vida y usted a través de eso que entendió de la palabra de Dios comienza a hacer cambios en su vida y esos cambios usted ve que son muy buenos, lo que le queda a usted hacer es también que eso se lo enseñe a otros, para que ellos también lo oigan y lo entiendan y hagan cambios en su vida. Y eventualmente ellos a la misma vez vayan y le enseñen a otros. Y entonces, como dice la Escritura, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. No quedarnos nosotros solamente como vine a la iglesia, ay, qué bonita enseñanza, qué prédica tan increíble y no pasó nada. No. Quizás hasta la aplico a mi vida, pero hasta ahí. No nos quedemos ahí. Si usted ya es una persona sabia o está en el camino de convertirse en una persona sabia porque está oyendo a Dios y está entendiendo a Dios, ahora lo que Dios pide de usted y de mí es que también seamos prudentes, que preparemos el alimento y lo tengamos a tiempo para otros que necesitan de lo que usted y yo tenemos. ¿Estamos bien? Bueno, regresémonos otra vez a Oseas 14:9. Que esa es la base en donde estamos. Ahora, fíjense que después de la pregunta, el Señor da una razón del por qué hace esta pregunta. Y por eso, después de la pregunta dice, ¿por qué? Porque los caminos de Jehová son rectos. ¿Cómo son los caminos de Jehová? Rectos. Y la Escritura es amplia en decirnos o en hablarnos acerca de que los caminos de Jehová son rectos. Miremos por ejemplo el Salmo número 19, verso número 8. Salmo 19, 8. Mire lo que dice. Los mandamientos de Jehová, ¿cómo son? Rectos, que alegran el corazón. Y Dios entonces está queriéndonos decir que para que usted y yo nos convirtamos en hombres sabios y prudentes, que usted se convierta en una mujer sabia y prudente, usted y yo necesitamos entonces buscar el camino de Jehová y seguir el camino de Jehová, porque ese camino es recto. Mire lo que dice Génesis capítulo 18 verso 19. Génesis capítulo 18 verso 19. ¿Quién está hablando aquí? Aquí está hablando Dios. Y Dios está diciendo lo siguiente acerca de Abraham: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden ¿qué? Que guarden el camino de Jehová. ¿Cuál es la pregunta o lo que está diciendo el Señor después de la pregunta? Porque los caminos de Jehová son rectos. Y Dios está hablando acerca de Abraham y está diciendo: yo estoy convencido de que ese hombre Abraham, él va a no solamente a oírme y a entenderme y a practicar lo que yo le estoy enseñando, sino que yo sé que él va a ser prudente, porque él va a enseñarle a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer, mire, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y tenga aquí un momentico en pausa esto, porque esta parte donde dice haciendo justicia y juicio tiene que ver con lo que
al final del verso 9 de Oseas 14 también nos está diciendo, nos está hablando. Y en un ratico vamos a regresar aquí. Solamente quería mostrarle donde dice aquí que Abraham, que iba a ser no solamente él, sino sus hijos y aún su casa, ¿qué iban a hacer? Guardar el camino de Jehová. En otras palabras, lo que está diciendo es que Abraham, sus hijos y su casa, que guardaran los mandamientos de Jehová, iban a andar por caminos rectos. Eso es lo que nos está diciendo. Y esos caminos rectos son el resultado de que usted y yo seamos sabios y prudentes. Miremos Salmo 19. Perdón, ya lo vimos, Salmo 112. Salmo 112, verso 1 al 4. Salmo número 112. Y préstele mucha atención a este salmo. Fíjense en esto. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Este verso 1 nos está hablando de uno, valga la redundancia, que ya entendió el temor de Jehová. Es decir, es uno que ya hizo lo que dice Proverbios capítulo 2 del verso 1 al verso 4. Es decir, uno que está buscando la sabiduría, anhelando la sabiduría, buscando escuchar la voz de Dios. Y en ese proceso eventualmente, ¿qué va a pasar? Va a entender el temor de Jehová. Y aquí ya está diciendo en el Salmo 112:1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Verso 2, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de ¿quiénes? De los rectos será ¿cómo? Bendita. Préstele atención a esto. ¿A quién Dios bendice? Mire, hay un falso concepto en las personas. Es que Dios bendice a todo el mundo. No, Dios bendice a los rectos. Una cosa es que tenga misericordia de todos y por lo tanto, como dice la Escritura, hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos, pero porque tiene misericordia y porque Él es bueno. Pero no porque Él esté diciendo voy a bendecir a todo el mundo. No. Él está buscando rectos para bendecir. Y por eso aquí nos está diciendo su descendencia. ¿De quién? De los que temen a Jehová, de los que se deleitan en sus mandamientos. La descendencia de ellos va a tener poder. Y hemos aprendido que el poder viene a nosotros no para que hagamos milagros, aun cuando los milagros sean parte del poder de Dios. En realidad el poder de Dios viene a nuestra vida es para que usted y yo levantemos un pueblo para Dios. Le enseñemos al pueblo la palabra de Dios. Para eso es que viene el poder. Pero dice al final del verso 2, la generación de los rectos será bendita. La genética, el ADN de esos que son rectos es lo que el Señor bendice. 3, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. 4, resplandeció en las tinieblas luz a quienes, a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Mire la importancia de que usted y yo sigamos el camino de rectitud o el camino de Jehová, porque todos los caminos de Jehová son rectos. ¿Valdrá la pena caminar el camino de Jehová? Por supuesto que sí. Ahora mire qué interesante esto. Y regresándonos y para ir terminando, Oseas otra vez, capítulo 14, verso 9. Mire lo que dice, porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos.
Entonces, el camino de Jehová es recto. ¿Y quiénes son los que caminan por ellos? Los justos. Fíjense, por eso le dije ahorita, hagámosle una pausa a lo que hablábamos de Abraham. Regresemos, Génesis 18, 19, porque tiene que ver con esto. Leíamos y decíamos que el Señor daba testimonio de Abraham diciendo: yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Pero fíjense que el final del verso 19 dice: haciendo ¿qué? Justicia y juicio. Pero primero haciendo justicia. Es decir, que todo lo que Abraham le enseñaba a sus hijos, todo lo que Abraham le enseñaba a su casa, eran enseñanzas que les ayudaban a ellos a irse convirtiendo cada vez en hombres y en mujeres justos, en guardar la justicia de Dios. Y hemos entendido, y vamos a ilustrarlo con la palabra, ¿qué es la justicia? Salmos 119, 172. Salmo 119, 172. Dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Entonces, todo lo que Abraham recibía de Dios como mandamiento, él lo enseñaba a sus hijos y a su casa. Y el hecho de que sus hijos y su casa guardaran los mandamientos los hacía justos. Por eso dice que la manera en que Abraham iba a guardar el camino de Jehová era haciendo justicia, guardando los mandamientos. Y por eso en Oseas 14:9 nos está diciendo que los caminos de Jehová son rectos y los que caminan por ellos son justos. No hay otro que pueda caminar por los caminos de Jehová si no es un justo. Y miremos lo que dice Proverbios 2, 20 y 21. Proverbios capítulo 2, versos 20 y 21. Estos dos versos nos hablan acerca de 4 etapas o 4 niveles que todos los que empezamos a buscar la sabiduría de Dios podemos ir escalando o avanzando en ellos. Y nos dice: así andarás por el camino de los buenos. Porque en el proceso de buscar la sabiduría de Dios, de buscar la voz de Dios, lo primero que el Señor nos va a llevar es a sacarnos de una condición de pecado, a limpiar nuestras vidas, para que entonces dejemos de ser esos pecadores y nos convirtamos en personas buenas. Y no desde el punto de vista de que ya nunca más nos vamos a equivocar, sino que ya ha limpiado un pasado en nosotros y nos está queriendo guiar en un proceso para que no volvamos a ese pasado. Ese es el primer proceso y la primera etapa, y esa es la etapa de ser bueno. Pero si yo continúo avanzando y escuchando y buscando la sabiduría de Dios, ya no solamente voy a ser un bueno, sino que voy a ir a un escalón más, y ya me voy a convertir en un justo, y seguirás las veredas de los justos. ¿Cuál será la diferencia entre un camino y una vereda? La mejor y más fácil forma de explicarlo es esta. Todos conocemos las vías principales. Por ejemplo, conocemos los freeways. Estamos el Interstate 45, el Interstate 59 o 69, como usted lo conozca. Pero esas son vías principales que pudiéramos ilustrar que son caminos. Pero a esas vías se llegan o se salen de esas vías para llegar a nuestro destino a través de otras vías más pequeñas, de otras calles más pequeñas, que aquí en la escritura le llamamos veredas. O piense usted, pues los que sean de acá quizás no es tan fácil, pero los que somos de países latinos es más fácil entenderlo, porque en nuestra distribución geográfica entendemos que hay ciudades, pueblos y veredas o caseríos o pequeñas
agrupaciones de personas. Y las calles son muy diferentes en las ciudades a las que son en los pueblos, y mucho más a las que son en esos pequeños lugares, que si acaso tengan calles. Lo llamamos en mi país lo llamamos caminos de herraduras. Creo que no sé si en México lo llaman camino de terracería, y no sé cómo lo llaman en su propio país, pero me refiero a esos pequeños caminos que nos llevan a un lugar muy pequeño. ¿Y qué es lo que está mostrando esto? Que esas veredas son esas áreas internas de nosotros, que están bien escondidas dentro de nosotros, que nadie puede ver, pero que cuando estamos buscando la sabiduría de Dios, los mandamientos de Dios, va el Señor haciendo un trabajo tan profundo, tan interno, que aún en esas áreas más profundas y que aún posiblemente ni recordábamos, el Señor comienza a sacar a la luz un montón de cosas para seguir limpiándonos, para que usted y yo no nos quedemos solamente estancados en el primer escalón, sino que demos un paso más y ya seamos justos. Pero ahí no termina el proceso. Verso 21. Porque los rectos habitarán la tierra. Y entonces ya nos muestra una tercera etapa, que es la etapa de recto. Y entonces ya no solamente soy bueno, ya no solamente soy justo, sino que soy recto. ¿Y quién es un recto? Un recto es uno que no se aparta ni a la derecha ni a la izquierda, sino que va recto. ¿Por qué? Porque sabe a dónde va, tiene sus ojos fijos en la meta, no se desvía a ningún lado, no hace caso de las voces que le hablan a uno y otro lado para quererlo desconcentrar de su carrera. Como veíamos la semana pasada, Pablo decía: yo no hago caso a otra cosa, sino que tengo mi enfoque claro en mi carrera, quiero terminar mi carrera. Entonces el que estaba corriendo una carrera recta. Y eventualmente, ya vamos en 3 etapas: bueno, justo, recto. A la 4ª etapa es a donde Dios quiere que usted y yo lleguemos, a ser perfectos. Dios quiere que usted y yo seamos perfectos. Y aquí quítese de la mente ese concepto equivocado que el mundo nos ha metido en la mente, de que es que nadie es perfecto. Porque nosotros medimos la perfección en términos de equivocaciones. Dios no mide la perfección así. Porque pregúntese por un momento, si perfección para Dios es no cometer errores, ¿cómo es posible que Dios diga, que la palabra diga más bien, ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? Es decir, Dios está ordenándonos que usted y yo seamos perfectos, así como Él es perfecto. Y usted dirá: pero no puede ser, si yo me equivoco. Y es porque para Dios la palabra perfección no tiene que ver con que nos equivoquemos o no. La palabra perfección tiene otro contexto muy distinto para Dios, otro valor muy distinto para Dios. Y quiero que usted lo entienda y lo guarde en su corazón, atesórelo en su corazón. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 17. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 17. Y no se preocupe que ya vamos terminando. Fíjense que, y no lo pases, déjalo ahí, el 16 que nos está diciendo: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir o convencer, para corregir, número 3, y número 4, para instruir en justicia. Toda la escritura, no solamente el Nuevo Testamento, no solamente los salmos, no solamente los versículos que me gustan porque suenan bonito, no, toda la escritura. Y toda la escritura, que es palabra de Dios, tiene un propósito. 17, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. ¿Y qué entonces es el valor de la palabra perfección? Mire lo que dice a continuación: enteramente preparado para toda buena obra.
Y eso es en realidad para Dios perfección. Estar enteramente preparados para toda buena obra. Y para yo estar enteramente preparado para toda buena obra, por supuesto yo necesito la voz de Dios, los mandamientos de Dios, la sabiduría de Dios. Porque todo lo que Dios preparó para que usted y yo hiciéramos en esta tierra son cosas buenas. Efesios capítulo 2 versículo 10. Efesios capítulo 2 versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Mire, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios quiere que usted y yo hagamos buenas obras. Y buenas obras no es ir y darle una ofrenda a alguien que no tiene dinero en la calle. Buenas obras no es comprar víveres y llevárselos a una familia que necesita. Aun cuando si usted lo puede hacer, por supuesto, hágalo. Pero buenas obras para Dios tiene que ver con que usted y yo hagamos todo lo que el Señor nos enseña que debemos hacer. Y para eso necesitamos la sabiduría de Él, su voz activa en nosotros. Entonces fíjense que son 4 etapas por las cuales el Señor quiere que usted y yo transitemos: que seamos buenos, luego que nos convirtamos en justos, para que eventualmente, siendo justos, lleguemos a ser rectos. ¿Y qué es lo que estaba diciendo? ¿Y por qué llegamos hasta acá? Porque 14:9 de Oseas nos está diciendo: porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. Porque antes de yo convertirme en un recto, tenía que haberme convertido en un justo. Y cuando yo ya estoy caminando en la justicia de Dios, entonces ya mis caminos se van enderezando. Ese es el punto. Y entonces esos justos andarán por los caminos rectos, pero al contrario, los rebeldes caerán en ellos. Entonces, lo que para unos es una bendición, para otros va a ser un castigo. Y miremos solamente 2 versos más. Proverbios 11:3. Proverbios 11:3. Y preste la atención. La integridad de los rectos, ¿qué va a hacer con ellos? Los encaminará. Pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. 16:7 de Proverbios. 16:17, perdóname. El camino de los rectos se aparta ¿de qué? Del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Ahora, si usted se pregunta, ¿cómo puedo guardar mi vida? Ahí está la respuesta. Guardando el camino de Jehová. Buscando la justicia de Dios, que son sus mandamientos. Buscando la sabiduría de Dios en todo tiempo. Disponiendo tu oído para escuchar la voz de Dios. Y si usted se está preguntando, ¿puedo yo escuchar la voz de Dios? Claro que usted la puede escuchar, si la busca con todo su corazón. La voz de Dios no es exclusiva para unos pocos, aun cuando sean unos pocos los que posiblemente tengamos acceso a ella. Y no porque seamos mejor que otros, sino porque estamos buscando con todo nuestro corazón que Dios nos hable. Pero usted también lo puede hacer. Usted también puede buscar la voz de Dios. Y para eso le recomiendo, lea y relea Proverbios 2, esos primeros 5 versos. Busca la sabiduría, oye la voz de Dios, escucha los mandamientos de Dios. Porque cuando usted va y lee la Biblia, usted en realidad lo que está haciendo es escuchando la voz de Dios a través de lo que dice esta palabra. Que usted esté atento a eso. Entonces fíjense qué tan tremendo esto.
que el Señor quiere que este año 2024 usted y yo podamos enfocarnos en la meta o en la carrera, pero también que manifestemos el testimonio. Y para que podamos lograr eso en este año, Dios nos está diciendo: quiero que se conviertan en personas sabias y prudentes. ¿Sabias y qué? Y prudentes. Puede que usted ya sea sabio. La pregunta es: ¿eres prudente? Y ahí es donde Dios nos quiere llevar. Que podamos tener el alimento a tiempo. Amén. Póngase sobre sus pies. Amado Dios, te damos muchas gracias en esta noche por tu palabra que es bendita, palabra que es poderosa y que es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y yo oro para que esta palabra, esta enseñanza en esta noche penetre hasta lo más profundo del corazón y sea atesorada en él. Y que tu Espíritu, Señor, traiga el entendimiento a cada uno. Que mis palabras no queden solamente en los oídos naturales, sino que penetren a los oídos espirituales. Y lleguen, Señor, al Espíritu y lo quebranten, pero también lo levanten y le ayuden, Señor, a que caminemos no solamente para ser buenos, sino también justos, rectos, y aun que podamos llegar a la perfección. Que cada palabra que aprendamos y entendamos nos ayude a hacer las buenas obras, a prepararnos para hacer las buenas obras, que son todas aquellas cosas que tú has preparado desde la eternidad para nosotros, para que andemos en ellas. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendigo tu nombre en esta noche y te pido que quede sellada en el Espíritu y que podamos, Señor, no solamente entenderla, sino aplicarla. Te pido, por favor, Señor, que levantes de este lugar personas sabias y prudentes. Y que aún aquellos que posiblemente a través del internet nos escuchen, también se levanten como personas sabias y prudentes. Y que tu palabra, Señor, sea importante, relevante y fundamental en sus vidas. En el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, en esta hora. Yo bendigo tu nombre y te doy gracias por cada uno de los que están aquí presentes, Señor. En el nombre poderoso de Jesús.